Recuerdo yo, una de las últimas juntas de la alianza, llegó un ministro a proponernos a los pastores una campaña del hombre dones. Le decían el hombre dones. Decían, esta campaña, les garantizamos muchos milagros en esta campaña, pero queremos 3,000 pesos diarios, 3 días. Queremos que consigan un hotel de lujo para él, y además vamos a pedir nosotros la ofrenda en la campaña. Y yo le digo, ¿y tu paleta qué la quieres, hermano? Los demás pastores decían, gloria al Señor, queremos eso, estábamos esperando eso, estábamos orando por eso. Le digo, yo no estaba esperando eso, porque la iglesia, cuando se pone a ayunar y orar, se producen los milagros que el Señor quiere. No necesitamos que alguien de lejos venga a hacer eso. Aleluya. Pero la gente carnal busca a esos hombres. La gente carnal busca a esos hombres. Fíjese bien. Entonces, dice, es que yo pasando por aquí, esta campaña la tenemos por allá en Tantoyú, no sé, un lugar allá de Tierra Caliente, la tenemos allá y la gente nos pide a gritos a hacer la campaña, y para allá vamos. Pero cuando yo pasaba por Perote, el Señor me habló, dice, pelado este. Y me dijo, Perote, ven con los pastores de la alianza de Perote, porque yo quiero hacer la campaña. ¿Qué? Y los pastores de aquí, bien emocionados. ¡Aleluya! Y dije, ¿y cuánto nos va a costar la pedrada? Ya nos peló la piña y dije, no. Y el mejor lugar, el mejor lugar quiero y todo. Y en todos los pastores dicen, pues sí, es muy caro. Y yo no cuenten conmigo. No cuenten. Primero yo necesito hablar con la iglesia y necesitamos hablar en privado los pastores. No, que decídanse de una vez, porque si no yo me llevo la campaña para allá. Y otro pastor le preguntó, hermano, Dios le dijo que aquí. Bueno, es que las cosas no son así, hermano. Entonces, ¿por qué están de bocones diciendo, Dios me dijo? A menudo les caemos en la movida y no es cierto que Dios les dijo. Porque si Dios se los hubiera dicho, se hubiera hecho la campaña aquí. Y yo les dije, mire, yo no creo que esto sea de Dios. Yo no creo que Dios me dijo. Yo me zafo, no cuenten conmigo, pero no quiero estorbarles. Hagan la campaña si ustedes pueden. Yo me zafo. Yo me salgo y ellos iban a hacer la campaña y a la mera hora no se pudo. ¿Y qué pasó? ¿Era de Dios o no era de Dios? Pero Dios le dijo. A menudo sucede esto. Ellos utilizan el nombre, utilizan eso. Sí, es un chantaje emocional, un chantaje espiritual a los cristianos. Dios me dijo, habla con Dios, el hermano, qué santo es. Se tupea con Dios. Hermano, ¿usted habla con Dios? Sí, hablé con él esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor. No, mi hermano, Dios nos habla de muchas formas, es cierto, pero no hay que abusar de esa doctrina. Dios me habló mucho menos. Allá me contaba una hermana allá en el norte, allá en, ¿cómo se llama? En Monterrey. Bárbaro. Allá en Monterrey, que había un pastor bien pirata, que neopentecostal, de estos movimientos, y el hermano de repente, ¿verdad? De repente sonaba el teléfono y decía, hermanos, es Dios, espérenme, Señor, sí Señor, amén, gloria a tu nombre, Señor, sí, yo se los digo. A la hermana Juanita, sí Señor, también le digo, amén Señor. Y que me junten una ofrenda, sí, amén Señor, gracias Señor. Hermanos, ¿han visto el milagro de Dios? Dios me habló y me dijo que se caigan con una lana. Y los hermanos bien piñados, oh Señor, ¿cómo le habla el Señor? Hasta por teléfono. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Doctrinas distintivas de la iglesia neopentecostal, Maranata, Amistad, etcétera. Cuidado, hermanos, con este tipo de doctrinas del Espíritu Santo, moveres nuevos. ¿Sí? La élite, tú tienes que ser rico, si no eres rico, no, tú no perteneces aquí, mi hermano. Tienes que venir bien vestido. Tienes que decir que eres el hijo de un rey. Si tú no eres el hijo de un rey, entonces vete a la cosecha. Gloria al Señor.
Bueno, vámonos a los mormones. ¿Qué creen los mormones acerca del Espíritu Santo? Miren, ellos tienen una herejía muy particular. Los mormones creen en el Espíritu Santo y creen que los élderes tienen el poder para ungir a las personas para que reciban el Espíritu Santo. Cualquier élder puede dar el Espíritu Santo así, poniendo las manos, ellos lo dan. Y por fe la gente lo recibe sin hablar lenguas. Lo recibe por la fe. Simplemente le puse mi mano sobre ti, tú ya lo tienes. Pero esto no es tan escandaloso, esto no tiene nada que ver. Lo que les voy a decir enseguida es esto. Ellos creen que el Espíritu Santo tiene forma humana, pero espiritual. No tiene cuerpo, pero sí forma humana, y que no es omnipresente, que no está en todas partes al mismo tiempo. Su influencia puede estar en todas partes, pero su presencia solamente está en un solo lugar, dicen los mormones. Eso es una herejía mormona. El Espíritu Santo es Dios y eres omnipresente y está en todas partes al mismo tiempo. Amén. ¿Qué creen los testigos de Jehová sobre el Espíritu Santo? Ellos simplemente no creen que el Espíritu Santo es Dios. Creen que es una fuerza impersonal, una fuerza bruta, una fuerza como la de electricidad. Así nada más. Fuerza activa, impersonal. ¿Qué cree la Iglesia Apostólica? La Iglesia Apostólica cree que el Espíritu Santo es Dios y bautiza con las lenguas. ¿Qué creemos nosotros? También que el Espíritu Santo es Dios, bautiza y da dones y ministerios, etc. Muy bien. Vamos al quinto tema, la Biblia. ¿Qué cree la Iglesia Católica? Ya de paso, ¿verdad? Ya lo dijimos, pero mencionamos otra vez. La Iglesia Católica cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero la minimiza diciendo, sí, es la palabra de Dios, pero también lo que los papas dicen es la palabra de Dios. También lo que los concilios dicen es la palabra de Dios. También lo que la tradición dice es la palabra de Dios. Por lo tanto, este libro está pues antiguo para ellos y no hay que tomarlo tanto a pecho. Minimiza pues la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué cree la Iglesia Bautista, la Iglesia de los Hermanos que se reúnen en el nombre de Jesús? Creen en que los dos testamentos de la Biblia son distintos completamente, que está caduco el Antiguo Testamento y que está solamente vigente el Nuevo Testamento. ¿Qué cree las iglesias pentecostales, Miet y Rey de Reyes? Lo mismo, que solamente estamos bajo la gracia y que ya no hay que guardar la ley, que ya la ley caducó, que ya no está vigente, que el Antiguo Testamento quedó obsoleto, quedó antiguo, quedó viejo, quedó cancelado y que solamente es el Nuevo Testamento. ¿Qué creen las iglesias neopentecostales, Maranata, Rey de Rey, Amistad, Presencia Manifiesta? ¿Qué creen? Igual, que no hay ley ya, que ya no estamos bajo la ley, ya ahora solo estamos bajo la gracia. El Antiguo Testamento no es la palabra de Dios, solo el Nuevo Testamento. No está vigente el Antiguo, solamente el Nuevo. ¿Qué creen los mormones? Pues están peor que todos, porque ellos ni siquiera creen en la Biblia. Dicen ellos diplomáticamente, creemos en la Biblia hasta donde está traducida correctamente, pero nunca te dicen dónde está traducida correctamente y dónde no. Por lo tanto, el libro que ellos usan es otro. El libro mormón es otra Biblia distinta. Es una novela que ellos tomaron como palabra de Dios en vez de la Biblia. ¿Qué creen los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová tienen una traducción de la Biblia exclusiva. Se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras y le han quitado más de 26 versículos a toda la Biblia. Han transversado versículos poniendo y quitando comas, puntos, para que diga otra cosa distinta. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz y le dijo a aquel que estaba moribundo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús le contestó, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Algún día. Mientras que la Biblia, cualquier traducción común dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, como dijo Fosner, hoy. Los testigos de Jehová, como niegan eso, y niegan el paraíso, y niegan que hay alma, por eso quitaron ese significado cambiando puntos, cambiando comas, para que diga otra cosa. ¿Qué cree la Iglesia Apostólica? Hermanos, la Iglesia Apostólica cayó en el error de muchas iglesias. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús cayó en el error de creer que estamos bajo la gracia y ya no hay que cumplir la ley de Dios.
ya no hay que guardar los mandamientos porque somos salvos por gracia. ¿Sí? Ellos conservan los dos testamentos, pero en la práctica solo creen en el Nuevo Testamento. Utilizan solo el Antiguo Testamento para salmos y para historias, pero no para aplicarlo en la vida. ¿Qué creemos nosotros? La Iglesia de la Cosecha del Sembrador, la Iglesia Apostólica Unida, cree que la ley y la gracia ambas están vigentes, que los dos testamentos son uno solo, que toda la Biblia de pasta a pasta, de Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios y que hay que guardarla toda, no para salvarse porque somos salvos por gracia, sino para cumplir la voluntad de Dios. Pasando al siguiente tema, la salvación. ¿Qué cree la Iglesia Católica sobre la salvación? Que la salvación se obtiene por obras y por sacramentos, que son 7 sacramentos. ¿Conocen ustedes los sacramentos de la Iglesia Católica? Bautismo, confirmación, primera comunión, el matrimonio, celibato, la confesión, la Eucaristía y la extremunción. Si tú no cumples uno de estos, tienes que irte al purgatorio un tiempo porque no alcanzaste a cubrir todos los medios de gracia. No eres salvo. Nadie, según el dogma, nadie es salvo a priori, nadie es salvo completamente. Todos necesitamos un poquito más de purificación al morir. Por eso se inventó el purgatorio. Todas las almas fieles tienen que ir al purgatorio, porque nadie puede cumplir con los 7 sacramentos, ni el sacerdote. El sacerdote no puede casarse, es un sacramento. Y el fiel feligrés, que no es sacerdote, no puede cumplir con el sacramento del celibato, de casarse con la iglesia, de no tener relaciones. ¿Me explico? Entonces todos los más fieles cumplen 6. Por eso tienen que irse al purgatorio un ratito de unos 100 años, 200 años. Esos son ratitos para ellos. ¿Sí? Eso creen. La salvación es por obras y por sacramentos. Las misas. Sí, amén. Muy bien. ¿Qué creen los bautistas? Los bautistas solamente reformaron la doctrina de los sacramentos y dejaron 2 nada más. Gracias a Dios por los hermanos que reformaron, ¿verdad? Dejaron 2 sacramentos que son el bautismo y la Santa Cena. Ellos creen que la salvación es por gracia, pero opcional. Nadie se salva a la fuerza. O sea, si quieres te salvas, si no quieres, no. Eso creen los bautistas. Es algo muy sutil, cuidado, sutil. Suena bien, pero no. Se salva el que Dios quiere que se salve. Ese se salva. Amén. El que Dios predestinó de antemano. Ese es el que se va a salvar. No el que quiere, porque no radica en nosotros eso. No es el que quiere ni el que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. ¿Qué cree el MIEPI, hermanos? Cree en la salvación por gracia a secas. No tiene mucha profundidad, mucho conocimiento, pero está bien su doctrina. Cree que la salvación se obtiene por la gracia en Cristo. Amén. ¿Qué creen los movimientos neopentecostales, Maranata, Amistad? Creen que la salvación es por gracia, a secas. No tienen mucha profundidad teológica, como en el caso de los bautistas. ¿Qué creen los mormones? Los mormones, hermanos, creen que la salvación se obtiene a través de la nueva iglesia, la iglesia reformada. La única iglesia verdadera, que es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Así se llama la iglesia mormón completa. Y que si no eres mormón no te puedes salvar. La salvación solamente será dentro de la iglesia mormona. También los testigos de Jehová creen igual en relación a la salvación, con la diferencia de que ellos dicen: tienes que ser, número 1, tienes que hacerte testigo de Jehová. Número 2, tienes que proclamar, ser precursor, trabajar muchas horas al día para que hagas méritos. Y número 3, hasta que te mueras vas a saber si te salvaste. Sí. Muy bien. ¿Qué cree la iglesia apostólica? La iglesia apostólica también no tiene mucha teología y cree que la salvación es por gracia. Está bien, pero corto. ¿Qué creemos nosotros? La iglesia apostólica unida creemos
que la salvación es por gracia a los escogidos, a los que Dios predestinó, conoció y llamó, a los mismos justificó, les dio fe, les dio arrepentimiento para salvación, y que van a perseverar hasta el fin, y que hasta el final de los tiempos Dios los va a mantener salvos. Dios los va a... Una vez salvo, Dios siempre cuidará tu salvación. Y si caes, fíjate bien, si caes y nunca te levantas, nunca fuiste salvo. Si caes y te levantas antes de morir, siempre fuiste salvo. Amén. ¿Qué? Vámonos al siguiente tópico, los ministerios. ¿Cómo se mueven las iglesias? La Iglesia Católica trabaja en su gobierno a través de papas, cardenales, obispos, arzobispos y sacerdotes. Actualmente ya entró el ministerio laico, cosa que no existía antes. Ya hay ministros laicos por copiarle a la iglesia protestante. ¿Sí? ¿Eso cree? ¿Esto será bíblico? Para nada. Los papas no son bíblicos, los cardenales no son bíblicos, los obispos ni arzobispos son bíblicos, aunque la Biblia habla de obispos, son los ancianos regionales, pastores que pastorean pastores, no sacerdotes. ¿Qué cree la Iglesia Bautista sobre los ministerios? Solamente tiene 2 ministerios. La Iglesia Bautista maneja pastores y diáconos locales. Las iglesias son locales, gobierno local, así trabaja. ¿Cómo trabajan las iglesias del MIEP y Rey de Reyes en cuanto a ministerios? Con pastores, obreros y diáconos, básicamente. ¿Cómo trabajan las iglesias neopentecostales como Amistad, Maranata, Presencia Manifiesta? Apóstoles, profetas, pastores, trabajan así, aunque los apóstoles y profetas solo son de nombre, solo son títulos para apantallar. Porque el verdadero apostolado, escuche bien, es cuando el apóstol abre brecha en lugares donde no hay proclamación del evangelio. Hablando de un apostolado práctico, aquel que se vuelve apóstol, aquel que después de tener experiencia en el pastorado y de ser anciano de pastores, va y busca lugares inhóspitos donde no se ha predicado el evangelio y ahí establece iglesias. No va y forma iglesias donde hay iglesias para ir a acaparlas. Eso no se llama apostolado, en la Biblia eso se llama de otra manera. Amén. Muy bien. ¿Qué creen los mormones? Ellos tienen pastores y élderes. Los testigos de Jehová tienen ancianos y precursores. La iglesia apostólica tiene obispos, presbíteros y pastores aguas. La iglesia copió el modelo episcopal de la iglesia católica. Y eso es uno de los errores que tiene la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Un sistema piramidal de gobierno. No tienen un papa, pero tienen un obispo general, el que domina, gobierna, tiene un gran sueldo y quita y pone pastores a su antojo. ¿Qué cree la Iglesia Apostólica Unida? O sea, nosotros, la cosecha y el sembrador, creemos en el ministerio de los ancianos, los pastores, los diáconos y los obreros. Creemos que hay apóstoles, pero solamente en función, no en autoridad, como lo manejan las iglesias modernas. Creemos que los apóstoles son aquellos que tienen influencia y cobertura más allá de su iglesia local. Aquellos que de lejos están pastoreando a otros pastores, están dando cobertura y están apoyando. No aquellos que se sirven de otras iglesias. Es una cosa muy diferente. El apóstol no tiene un sueldo especial de apóstol, ni tiene una autoridad de quitar y poner pastores. Solo es la autoridad que los pastores locales le damos. Amén. Muy bien. En penúltimo lugar tenemos las áreas de acción. ¿Cuáles son las áreas de acción de la Iglesia Católica? La adoración de imágenes y la tradición. Esa es su área de acción. Sus procesiones, ¿verdad? Sus peregrinaciones es su área de acción. ¿Cuál es el área de acción de los bautistas, hermanos que se reúnen en el nombre de Jesús y sus derivados? Son los estudios bíblicos. Ellos estudian mucho la Biblia, esa es su área de acción. No le dan tanto énfasis a los cultos, a la alabanza, sino al estudio de la Biblia. Muy bueno, pero no es equilibrado. Muy bueno, pero no equilibrado. Nosotros debemos tener mucho estudio, pero no debemos olvidar la alabanza, la intercesión, la oración,
la predicación del Evangelio, entre otras cosas. ¿Qué cree MIEPI? ¿Cuál es el campo de acción de la iglesia MIEPI, por ejemplo? Ellos tienen cultos donde se practican los cantos, las oraciones y la predicación del Evangelio. Muy bueno, pero se quedan muy cortos en el estudio de la palabra del Señor. ¿Qué creen los nuevos movimientos? Amistad, Presencia Manifiesta, Maranata, etcétera. Ellos, hermanos, practican mucho la alabanza, el sensacionalismo, la adulación profética, las nuevas funciones y los carismas, con el fin de tener siempre a la gente emocionada. Son emociones. Es como cuando nosotros, ¿verdad?, queremos acelerar a los niños, nomás les damos dulces y los queremos acelerar. Así, ¿verdad?, se mueven estas iglesias. Esa es su área de acción, el emocionalismo. Por ejemplo, muchas de estas iglesias metieron el sistema de G12 de encuentros. En los encuentros que ellos tienen es puro espiritualidad. O sea, dicen, si tú eres un cristiano de esta iglesia o de otra y ya tienes 1 año, 2, 3 en la iglesia, pero vas a un encuentro, ahí te dicen, miren, aquí borrón y cuenta nueva, aquí vas a recibir a Cristo por primera vez. No, pero yo ya lo recibí. No, no te vale. Te va a valer a partir de este momento. Y si tú tienes un problema con tu papá, ya se murió, no le hace, vamos a hablar con tu papá. Le vas a pedir perdón a tu papá porque es una catarsis, es un asunto espiritual para que te liberes. Eso sucede en los encuentros, ¿sí? Y muchas otras cosas más que no habría tiempo de explicarlos ahora. En los encuentros son, cuidado, hermano, porque está revuelto ahí espiritismo y otras cosas. Ocultismo está revuelto en los encuentros. Desgraciadamente la iglesia apostólica ya empezó a trabajar con encuentros y muchas iglesias neopentecostales están trabajando con encuentros. ¿Qué creen los mormones sobre las áreas de acción de los mormones? Ellos tienen convivencia familiar y convivios. Los mormones, hermanos, su campo de acción más fuerte son trabajar sobre las familias. Tienen mucho éxito en eso, se les aplaude eso. Ellos enfatizan mucho la unión familiar y los convivios, que le da a la iglesia un ambiente bonito, le da a la iglesia presencia, le da a la iglesia socialidad, y la gente se siente a gusto en sus reuniones, porque trabajan mucho la convivencia familiar y los convivios. ¿Amén? Si a usted le gustan los convivios, la iglesia mormona es buena para usted. Bueno, tenemos los testigos de Jehová. ¿Cuál es un campo de acción de los testigos de Jehová? Bien, los testigos de Jehová tienen estudios de capacitación y de renovación. Son talleres donde les meten la Biblia, ¿verdad?, como cuchillito de palo. Aprende este versículo y te lo aprendes y te lo aprendes. Ellos no saben mucho de la Biblia, hermanos. Usted cree que saben mucho porque se aprenden los temas al dedillo, pero si los sacas del tema los pierdes. Se pierden en el abismo si los sacas del tema que tienen. Si no manejan la escritura, manejan sus temas como aquel que el taur de las cartas, que todo el tiempo tiene abajo de la manga el as y lo saca en el momento más adecuado para ganar. Así están los testigos de Jehová, siempre con los versículos abajo de la manga, porque son los versículos que manejan más y son de lo que ellos hablan, de lo que ellos predican. Ese es su campo de acción y la proclamación. Todos ahí trabajan, no son oyentes, no calientan bancas. La mayoría de los testigos de Jehová los ponen a chambear. Trabajan aunque la doctrina esté torcidísima, pero ellos están trabajando y van casa por casa y van a enfrentarse a la gente y van y se desenvuelven. Los cristianos no hacen eso. Muy bien, ¿qué cree la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús? Ellos tienen encuentros emocionales y cultos de alabanza. Los cultos son muy bonitos, pero también tienen los encuentros de los que estamos hablando. Finalmente, nosotros no trabajamos con encuentros porque sabemos cuál es su origen y sus peligros, pero nuestros cultos de alabanza procuramos que sean equilibrados, que tengan alabanza, adoración, acción de gracias, porque el pueblo se manifiesta, el pueblo oramos los unos por los otros. Tenemos estudios bíblicos en casas y le recomendamos que usted pertenezca a un grupo familiar
porque eso le da solidez en la palabra de Dios. Los cultos no le van a dar solidez. Son buenos, usted se desarrolla, usted alaba al Señor, usted es ministrado en la presencia del Señor, pero no lo es todo. Usted necesita internarse en el discipulado, en el estudio de la palabra, en los grupos familiares, para que usted esté preparado y no se deje llevar por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que con astucia utilizan y tuercen las escrituras para llevarlos cautivos a la mentira y al error. Aprenda la palabra para que no lo engañen, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina. Aleluya. Por último, hermanos, ¿cuáles son las herejías más sobresalientes de cada una de estas iglesias o religiones? El catolicismo tiene un montón. Es la madre de las herejías. Por eso Apocalipsis le llama la madre de todas las prostitutas. Tremendo, ¿verdad? Voy a mencionar solamente algunas. Por ejemplo, la adoración a la Virgen María como la Reina del Cielo no es otra cosa más que una interpolación de una diosa antigua que adoraban los paganos, que era la Reina del Cielo. Ahora la iglesia le bautizó como la Virgen María. No es María, no es cierto, es una diosa que ya existía y que se le dio ese título. La adoración a la Virgen María como Reina del Cielo es una tremenda herejía católica. La Eucaristía, que es la galletita del Dios Sol, que no es Jesucristo hecho carne, no es Jesucristo en la hostia. La Eucaristía proclama la doctrina de la transustanciación. ¿Qué es eso? Que el milagro de la misa es cuando el sacerdote ora, baja a Jesucristo del tercer cielo y lo mete en la galleta, y la galleta ya no es galleta, ahora es Cristo literalmente. Y tú te estás comiendo a Cristo cuando tomas la hostia. Eso es una de las peores herejías. Se está alabando, se está adorando a otro Dios. Cuando ponen ese cáliz en el sagrario, ¿cómo le llaman? El sagrario, donde está el hueco de la hostia, ponen el hueco, ya no está el hueco, ahora está la hostia, y salen rayos de sol, ¿verdad? Hechos de ¿cómo se llama? Ya sea de madera o de cualquier otro material, ¿sí? De láminas. Le llaman el sagrario, le dicen que es Jesucristo, lo lleva por las calles y lo adora. Ese no es Jesucristo, ese es el Dios Santísimo, ese es el Dios galleta, es el Dios de los católicos que no tiene nada que ver con Jesucristo. Es una de las herejías más grandes. Ellos están adorando al sol, a Baal, al Dios Sol, están adorando. Otra herejía, por ejemplo, la misa. La palabra misa significa sacrificio, y creen que en cada misa bajan a Cristo del cielo y lo vuelven a sacrificar. Dice, el primer sacrificio fue el sacrificio de sangre, cruento, y los sacrificios, misas son sacrificios sin sangre, pero son igualmente sacrificios. Cristo vuelve a ser crucificado, vuelve a ser sacramentado, ¿verdad?, en cada misa. Eso es una herejía del tamaño del universo, una tremenda herejía. Nosotros no venimos a hacer misa, venimos a hacer culto al Dios vivo, al Cristo que resucitó y que está en la gloria. Amén. Muy bien. Otra herejía es acerca del vicarius de Cristo, en lugar del Hijo de Dios, en lugar de Cristo, el Papa, que tiene el nombre blasfemo en su frente, en su gorro, que es vicarius Filii Dei, que significa en lugar del Hijo de Dios. Es uno de los anticristos de la historia, de tantos que ha habido. Otra doctrina hereje de la Iglesia Católica es el antijudaísmo, o sea, la doctrina de la sustitución. Ellos creen que Dios desechó a los judíos y la Iglesia Católica es el nuevo Israel. Por lo tanto, se le debe a la Iglesia Católica Romana la persecución a los judíos de todas las épocas, de todos los tiempos. Los judíos han perdido la vida, millones de judíos en toda la historia han perdido la vida gracias a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Puede que hay judíos que no creen en el diablo, pero sí creen en el diablo romano. ¿Me explico? Hay judíos seculares que no creen en el diablo, pero todos los judíos, ateos o no ateos, creen en el diablo de Roma, porque está palpable y saben que Roma siempre ha estado ahí para acabar con ellos. La Trinidad, una herejía que fue heredada a muchas iglesias, y finalmente la idolatría. ¿Qué cree la Iglesia Bautista? Vamos a ver algunas de sus herejías. No tiene muchas herejías la Iglesia Bautista, tiene muy pocas. ¿Sí? Es una iglesia relativamente sana. Hay que hablar con la verdad.
Bien, los bautistas creen en la doctrina de la sustitución. Ellos predican tan vehementemente como la Iglesia Católica Romana, o más, que los judíos están desechados. Ellos creen en esa doctrina. Creen que el paraíso, hermanos, de una manera extraordinaria y no bíblica, el paraíso fue llevado al cielo. Que Cristo cuando murió se llevó el paraíso al cielo, y que ya cuando un cristiano muere se va directamente al cielo. Eso no está en la Biblia, y las bases que ellos presentan no tienen sustento teológico. No creen en el milenio. Para hacerlo más claro, para no meterme con el amilenialismo y posmilenialismo, no. Ellos simplemente no creen que hay un milenio, no creen que Cristo baja y hay un milenio de gobierno de Cristo en la tierra, no. Ellos creen que a través de ganarnos a la gente para Cristo, las ciudades, los pueblos, las naciones, poco a poco se van cristianizando y así se va estableciendo el reino de Dios. Esto también está de la Iglesia Católica. Muy bien, ¿qué otra cosa? La Trinidad. Niegan el derramamiento del Espíritu Santo y los milagros. No oran por los enfermos, porque creen que eso ya se acabó desde el tiempo de los apóstoles. Esas son las doctrinas herejías más sobresalientes de la Iglesia Bautista. Vámonos a las iglesias a las iglesias pentecostales. Ellos se arrastraron como herencia a la Trinidad. Niegan el mover del Espíritu Santo y la danza. Creen en el derramamiento, pero niegan más mover del Espíritu Santo. Se limitan solamente a las lenguas, pero después de las lenguas, si alguien quiere interpretar, ya no creen en eso. Si alguien quiere profetizar, ya no creen en eso. Amén. Y aunque ahora hay mucho charlatán, también existen los dones genuinos. ¿Por qué existen los dones que no son genuinos? Porque existen los dones genuinos, hermanos. Porque son las copias. El diablo copia todo lo que es de Dios. Muy bien. ¿Y qué creen las iglesias? ¿Dónde estoy? Neopentecostales carismáticas. Creen que la pobreza es una señal de pecado y maldición. ¿Cuántos? A ver, levanten las manos que son pobres. Levanten las manos que son pobres. Tienen problemas económicos. A veces tienen trabajo, a veces no tienen trabajo, tienen deudas, no comen bien, no tienen casa, no tienen un coche. Levante la mano. Levante la mano, no se cobarde, hombre. El hermano Juan dice, yo tengo carros grandotes. Bien, ustedes son malos cristianos. Malos cristianos. El hermano más, ahí la lleva porque ya tiene tiendita. Sí, la pobreza es señal de pecado y maldición. Jesús fue rico, dicen ellos. Los apóstoles fueron ricos, ¿sí? Idolatran a los pastores, les besan la mano, les dicen papás, papis, pirurris. No, ya. Explotan la necesidad y la ambición humana. Conocen tu ambición y tu necesidad y explotan ese lado oscuro de tu vida, prometiéndote que te va a dar el Señor todo eso. Gloria al Señor. Hay chantaje emocional con fines de lucro. Primero te levantan al grado de hijo de un rey. Te dicen que eres una princesa, un príncipe del Señor. Te dicen piensa como grande, piensa como rico, piensa victorioso. Ya aprendiste a pensar así, ahora aprende a diezmar así. Aprende a ofrendar así. No me vengas con 100 pesos porque tú eres el hijo de un rey. Así es que vas a traer una ofrenda de 1000 pesos para arriba. ¿Que no puedo? Ah, caray, como que no eres llamado a estar aquí. Ni te cita la cosecha. Allá puedes ofrendar lo que quieras. Pero aquí, los hijos del rey ofrendan bien. ¿Cuántos quieren ser hijos del rey? No les gustó. Es que ya les pelé la piña, ya les expliqué cuál es el chantaje. Así que chiste. Pero ahí sutilmente se va dando paulatinamente el lavado de cerebro, despacito, para que no lo notes. Y al último, la estocada final, ¿verdad? Del torero, matador. ¡Órale! 1000 pesos. ¿Cómo le hizo si en su iglesia nunca diezmó tanto? Ah, porque ahí lo supieron embabucar.
ahí supieron sacarle la lana. Esos son los dones más grandes que ellos tienen, saber sacar el dinero. ¿Sí? Son habilidades, hermanos, tremendas, saber sacar el dinero. ¿Qué creen, hermanos, los mormones? Sus herejías son muchas, hermanos. Voy a mencionar solamente las más sobresalientes. Niegan la veracidad de la Biblia. Usan otro libro sagrado, que es el libro mormón. Pueden maldecir, al igual que los profetas modernos. Ellos maldicen también, los mormones, a los que no están de acuerdo con ellos. Se bautizan por los muertos. Y el hombre puede llegar a ser un dios. Y más, hay más dioses en el cosmos. Son doctrinas diabólicas. La doctrina que le quiso enseñar el diablo a Eva y a Adán, y los hizo caer por causa de esa doctrina. El día que comas de este árbol serás como Dios, conociendo bien y mal. Y cae redondita Eva y después le da a Adán. Los hombres también caen redonditos creyendo que pueden ser dioses en la escala del progreso. ¿Qué creen los testigos de Jehová? ¿Cuáles son sus herejías más sobresalientes? Los testigos creen, primero manipulan la Biblia a su antojo, la transversa, niegan la divinidad de Jesucristo. Para ellos no existe el infierno, aunque Cristo lo haya explicado, lo haya enseñado mucho. ¿Qué más? El alma no es inmortal. Cuando se muere el hombre, se muere el alma, para ellos. Jesucristo era, antes de nacer, era el arcángel Miguel. Y tienen una interpretación única y arbitraria de la palabra de Dios. Enseñan que solamente los testigos de Jehová pueden interpretar correctamente la Escritura. ¿Qué cree la Iglesia Apostólica? Las herejías de la Iglesia Apostólica, ¿cuáles son? Ahí les va. Sí, hay algunas, raras, pero hay algunas. La Iglesia Apostólica de la fe en Cristo Jesús cree en el pecado de muerte y cree que se pierde la salvación. Eso significa que no creen en la predestinación. ¿Correcto? La Iglesia Apostólica cree que el pecado de muerte es el adulterio. Y si tú cometes adulterio, ya no tienes otra cosa que hacer más que seguir pecando. Dice, hermano, pecaste, cometiste adulterio. Sí, hermano, ya no tienes salvación. Piérdete de a buenas. Pero me quiero arrepentir, hermano. Ya no te puede, no se puede ya. Acabamos de ungir a un ministro en la convención que viene de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, porque en su juventud se metió con su novia antes de casarse, después se casaron, ¿sí? Pero nunca se levantó al castigo. Estudió el diaconado, estudió el ministerio, pero nunca lo ungieron, porque tiene ese antecedente que cuando era joven cometió fornicación con su novia, aunque después se casó con ella y se rectificó su pecado, y vive con su esposa, la que fue su novia, con la que había fornicado, pero que se enmendó el error, tiene hijos con ella, es un hombre fiel, quiere ser pastor en la iglesia, no puede, y su pastor le dijo, mira, te voy a decir la verdad, hermano, aquí no tienes carrera. Por ese antecedente, porque cometiste para la iglesia pecado de muerte. Mejor vete a la Iglesia Apostólica Unida, porque ellos sí restauran a los caídos. Ellos sí restauran a los caídos. Vete a la Apostólica Unida. Se la recomendó y vino con nosotros, y después de un tiempo de conocerlo, se le ungió como ministro para que empiece a trabajar y después pueda ser pastor. Ese es el par de herejías de la Iglesia Apostólica. El pecado de muerte, para ellos sí existe el pecado de muerte, hermanos, sí existe. Pero en otra ocasión vamos a hablar de eso. La Biblia, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y el que comete pecado de muerte significa que nunca fue salvo. ¿Correcto? Por lo tanto, el pecado de muerte no es pelearse con alguien, echarse unas cervezas o emborracharse. Son pecados graves que requieren de disciplina, que requieren de amonestación, que se requiere de ministración a la persona, que se requiere de que la siente uno, de que, ¿cómo se dice? Se le dé castigo, ¿verdad? Y se le pastoree, pero no pierde salvación por eso, ni es pecado de muerte. Donde ya hermano, ¿ya para qué vienes? Ya no vengas. Piérdete mejor, ya esté mundano y peca, ya esté narcotraficante y gana dinero y lo que quieras. Vive la vida perdidamente, ya no te vas a salvar. Así le dan el tiro de gracia. Esa es una de las herejías
de las únicas herejías que yo he podido notar en la iglesia apostólica. Nosotros no tenemos esas doctrinas. Usted juzgará cuáles eran nuestras herejías. Usted juzgará, ¿verdad? Estudie la Biblia y trate de encontrar una herejía en la iglesia apostólica unida. Muy bien, hermanos, pongámonos de pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que seamos, hermanos, inteligentes, que el Señor nos dé discernimiento, que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Eterno Dios, te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu glorioso nombre, te damos gracias por haber permitido, Señor, conocer tu evangelio y tu doctrina, la doctrina hebrea, la doctrina apostólica, la doctrina cristocéntrica. Muchas gracias, Padre. Ayúdanos a conservar nuestra fe, a seguir adelante, a no perdernos ni a diestra ni a siniestra en tu camino. Guárdanos siempre en tu verdad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Den un aplauso muy fuerte al Señor y glorifique su nombre.